Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1, 27. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor y te pedimos, Señor, tu palabra tú nos enseñas que concentremos nuestra atención y nos exhortas a concentrar nuestra atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Pues nosotros hemos muerto y nuestra vida, nuestra felicidad está escondida con Cristo en ti. Y eso es lo que pedimos, Señor, que nos ayudes a concentrar nuestra atención en las cosas de arriba, las cosas tuyas, Señor. Porque después de todo, al final de nuestra vida, lo único que va a importar es cuánto te conocimos. Y si te conocimos y cuánto. Así que te pedimos, Señor, permite que este momento sea ungido por tu Espíritu para enseñarnos lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Ok. Bueno, en los versículos de hoy, que vamos a estar viendo del versículo 27 al 30 del capítulo 1, hasta ahora hemos visto que la carta, lo que hemos estudiado, tiene una presentación, una acción de gracia, una intercesión al principio, y Pablo, la semana pasada vimos que empezó a darnos noticias de las circunstancias de Pablo. Bueno, en los versículos de hoy, del 27 al 30, que vamos a estar estudiando, Pablo se muda del énfasis autobiográfico de la primera parte de su carta, y ahora se enfoca en la congregación de la iglesia de Filipos, los filipenses. Entonces Pablo pasa del énfasis autobiográfico y ahora se empieza a enfocar en la congregación. Y vamos a ver qué les dice Pablo a esta congregación y a nosotros por asociación. Versículo 27 dice: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausentes solo tengan noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Sabemos que Pablo está preso en Roma por predicar el Evangelio, por vivir una vida dedicada al avance del reino de Dios en este mundo, y Pablo está ahora en Roma y está escribiéndole esta carta desde la prisión. Pero quiero que veamos primero que nada que el versículo 27 dice: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y esto es un mandato que quiero que sepan que esto es un mandato recurrente en el Nuevo Testamento. No voy a enseñarles todos los lugares, pero sí se los voy a mencionar y están en mis notas que están disponibles para ustedes, los que quieran. Efesios 4:1, el mandato de comportarnos, de vivir una vida digna del Evangelio de Cristo está recurrente en el Nuevo Testamento, en todos casi todos los escritos de Pablo, y en la segunda de Pedro también está en Efesios 4:1, en Colosenses 1:10, aquí en Filipenses 1, en Primera de Tesalonicenses 2:12, en Tito 2:10 y en la segunda de Pedro 3:11. El punto es que es un mandato recurrente, pero yo de todos esos, quería enfocarme en el de Colosenses 1:10, porque Colosenses 1:10 lo pone de esta manera, y es interesante, porque Pablo dice: para que vivan de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Vivir una manera digna del Señor es vivir una manera que le agrade al Señor. Y mira, vivir de una manera digna del Señor, agradándole en todo, es en general vivir una vida consistente con las enseñanzas de Dios en su palabra, la Biblia. ¿Okay? Primero, o sea, en forma general, es más, por eso es que en este versículo en Colosenses 1:10, el versículo anterior, Pablo está orando: pedimos a Dios que les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Es decir, para que el Señor los entrene y los enseñe a conocer cuál es su voluntad, y su voluntad la conseguimos en su palabra, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Entonces, mira, vivir de una manera digna del Señor, agradándole en todo, es en general vivir una vida consistente o de obediencia a las enseñanzas de Dios en su palabra, la Biblia. Ciertamente, de forma general. No, pero lo que más agrada al corazón del Señor
es principalmente acorde a Jesucristo, y ya lo vamos a ver aquí en Juan 21. Lo que más agrada al corazón del Señor es principalmente que por agradecimiento a Jesucristo a nosotros amemos a los que Él tanto ama, a los demás. ¿Ok? Mira, es básicamente dedicar nuestras vidas al avance del reino de Dios en este mundo. Vivir una vida que digna de Cristo, que agrade al Señor, es en última instancia, en lo más profundo de la raíz de lo que eso significa, es dedicar nuestras vidas al avance del reino de Dios en este mundo, al avance espiritual de los demás. Mira, ahí en Juan 21... ¿Qué está sucediendo ahí en Juan 21? Si lo retoman y lo leen, el contexto es que Jesucristo ya ha resucitado, se le ha aparecido unas par de veces a los apóstoles, no sabemos cuánto tiempo ha pasado, pero los apóstoles en cierto punto no están entendiendo bien cómo es todo y han decidido regresarse a pescar. Y es una decisión de básicamente bueno, yo voy a regresar a dedicarme a mi oficio anterior, mi oficio secular. Y cuando van a pescar, Jesucristo se les aparece en la mañana, después que ellos no podían haber pescado nada, y Jesucristo les hace que más bien agarren, cuando él habla con ellos, que agarren tremenda pesca, y cuando regresa los está esperando para hacer una parrilla de pescado. Y se acuerdan que es el momento después de que Pedro, en cierta forma no, que muy categóricamente negó al Señor 3 veces. Bueno, Jesús le hace una pregunta a Pedro. Una pregunta bien especial. Y ahí vemos en el capítulo 21, en los versículos 15, 16 y 17, que Jesús le hace una pregunta a Pedro. Y podemos decir que nosotros por asociación, y le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Entonces dice: ¿tú me amas? Ok, apacienta mis corderos, le dijo Jesús, en el versículo 15. Y en el versículo 16 Jesús le vuelve a preguntar: ¿y Simón, hijo de Juan, me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le dice Pedro. Dice: cuida mis ovejas. Y por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y dice que a Pedro le dolió que le haya preguntado por tercera vez. Dice: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Dice: apacienta mis ovejas. Mira, en el centro del corazón de Jesucristo está el hecho de apacentar a sus ovejas, aquellas personas por las cuales Él murió. Dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Cuida mis ovejas. ¿Me amas? ¿Me quieres? Apacienta mis ovejas. Entonces, es la pregunta definitiva de Jesucristo: ¿me amas? Porque todo está basado en el cristianismo, todo está basado de tu amor a Jesucristo. Primero que nada, el amor de Jesucristo para contigo, que te hace libre. Y después, por agradecimiento a la realidad de que estás disfrutando lo que Jesucristo murió en la cruz para darte, entonces tú vives una vida que le agrada a Él. Entonces, ¿me amas? Está supeditado. Esa es la condición, o es lo que está supuesto a energizar todo. Si me amas, si verdaderamente estás agradecido por lo que yo he hecho por ti, pues entonces dedica tu vida al avance espiritual de los demás. Mira, yo anoté aquí, y lo puse de esta manera: vivir de una manera digna del Señor, una vida que complazca el corazón de Jesucristo, es de raíz vivir una vida dedicada al avance del reino de Dios en este mundo. Que dejemos que Jesucristo nos haga pescadores de hombres. ¿Se acuerdan que eso es lo que el llamado que le hizo originalmente a Pedro y a sus primeros discípulos? Dice: vengan, ahí en Mateo 4:19, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré que pescadores de hombres. Entonces aquí cuando Pablo nos está diciendo: mira, pase lo que pase, vivan de una manera digna del Evangelio, lo que nos está diciendo es ok, ciertamente, mira, como ya vimos, vivir en general una vida consistente con las enseñanzas de Jesucristo, pero con el gol principal de entender que lo que agrada al Señor es que nosotros dediquemos nuestra vida al crecimiento espiritual de los demás.
Y cuando hacemos eso, en última instancia nos hacemos el mejor bien que nos podemos hacer nosotros, porque ese es el diseño de Dios. Tú estás diseñado a funcionar de forma eficiente en la medida en que tú estás enfocado con los demás, enfocado en el desarrollo espiritual de los demás. Lo que pasa es que nosotros en nuestra pecaminosidad nos tomamos cartas en nuestro propio asunto y tratamos de hacernos felices a nosotros mismos, pero la realidad es que nosotros cuando buscamos la felicidad per se es elusiva. La perdemos, la espantamos. Pero cuando nosotros olvidamos nuestra vida y la dedicamos a la causa de Jesucristo, en última instancia terminamos consiguiendo lo que originalmente ya estábamos buscando. Entonces, ese es el primer punto que tenía aquí. Pase lo que pase, compórtense de manera digna del Evangelio de Cristo. Pero fíjate que dice aquí, más adelante dice, de este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausentes solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen, primero que nada, firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios. Y más adelante en el versículo 30 dice, pues ustedes sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Mira, Pablo aquí exhorta a la iglesia de Filipos y a nosotros por asociación a mantener una lucha. Lo ven claramente, ¿no? En el versículo 27, que se mantengan, en el versículo 27, firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio sin temor alguno a sus adversarios. En el versículo 30, una lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. ¿Qué lucha es esta? ¿No? Porque Pablo nos está exhortando a mantener la lucha. Dice, ¿qué lucha es esto? Bueno, él dice en el versículo 30, la lucha que antes me vieron sostener. Y yo quería que veamos, porque la Biblia es el mejor comentario, libro de comentarios de la Biblia. ¿Okay? La palabra de Dios es el mejor comentario de la palabra de Dios. Y si queremos ver qué lucha se está refiriendo Pablo, él dice aquí la lucha que antes me vieron sostener. Entonces, yo creo que ahí en Hechos 16 está, digamos, la historia, por lo menos lo que está grabado aquí en las Escrituras, del tiempo que Pablo pasó en Filipenses, y quería leerlo nomás así por encima, pero para que tengamos eso de trasfondo. Y mira lo que está pasando aquí en Hechos 16. Pablo ha llegado a Macedonia, a la ciudad de Filipos, y ha fundado una iglesia. Y no se sabe cuánto tiempo ha pasado, pero dice ahí, lo retomamos en el versículo 16, que una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. Dice, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Y acuérdense que estamos enfocándonos en ver cuál es la lucha que Pablo nos está diciendo aquí en Filipenses, de que la mantengamos. Y está dando de ejemplo su propia lucha que antes lo vieron luchar. Pero bueno, es lo que queremos extraer de acá. Dice, versículo 19 de Hechos 16, dice, cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había fumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir y practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron, primero que nada, mira, que les arrancaran la ropa y los azotaran. Y después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Y mira, fíjate que Pablo, por estar, digamos, obrando por el avance del reino de Dios en este mundo, por el avance espiritual de los demás, termina aquí, le arrancan la ropa, lo azotan, le dan muchos golpes y los echan en la cárcel, ¿no? Y dice, al recibir tal orden, el carcelero los metió en el calabozo interior y los sujetó, y les sujetó los pies en el cepo. Es decir, lo ponen en la cárcel, no solo en la cárcel, sino en la que está más adentro, y les ponen cepos en los pies. Y a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios, y los otros presos lo escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó
y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo les gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas, y luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Creen en el Señor Jesucristo, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Al amanecer los magistrados mandaron unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. El carcelero entonces le informó a Pablo: los magistrados han ordenado que les suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Dice, pero Pablo respondió a los guardias: ¿cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno y nos han echado a la cárcel, ahora quieren expulsarnos a escondidas. Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron de la cárcel los sacan de la cárcel, pero sin embargo pidiéndoles que se fueran de la ciudad. ¿No? Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde funcionaba la iglesia que ellos habían fundado, donde se vieron con los hermanos y los animaron y después se fueron. El punto, mira, como vimos anteriormente, por estar obrando para el avance del reino de Dios en este mundo, Pablo termina que le arrancan la ropa y lo azotan, le dan muchos golpes y los echan a la cárcel. Y después, aquí al final, vemos que los botan de la ciudad. Si bien les piden perdón y todo esto, pero sin embargo no, pero igual los botan de la ciudad. Entonces, mira, eso como contexto. Regresamos aquí a Filipenses y vemos que Pablo entonces exhorta a mantener la lucha. ¿No? Y como vimos en el versículo 27, firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a nuestros adversarios. Luchando, como dice el versículo 30, la lucha que antes me vieron sostener y ahora saben que sigo sosteniendo. ¿Qué lucha es esta? Bueno, acorde a lo que acabamos de leer, podemos deducir que la lucha que Pablo está hablando es la lucha de cultivar nuestra fe de manera tal que nos habilite a estar dispuestos a sufrir por el avance del reino de Dios en los demás. Fíjate, la lucha de cultivar nuestra fe de manera tal, porque sufrir para el avance espiritual de los demás no es algo que va a suceder a menos que tú tengas fe, a menos que tú crezcas en tu fe. La lucha de Pablo que está diciendo, mira, la lucha de cultivar nuestra fe de manera tal que nos habilite a estar dispuestos a sufrir por el avance del reino de Dios en los demás. La lucha por mantener una mente comprometida con el reino de Dios. Es una lucha. Mira, levanta la mano si saben que es una lucha. Bueno, en el momento en que tú dedicas tu vida a Jesucristo, a dejarte utilizar por Él, en ese momento comienza la lucha. Y a mí me da un poco de risa cuando escucho predicadores ofreciéndole, entrégale tu vida a Jesucristo y tu vida todo será un color de rosa. ¿Qué? O sea, vas a tener la mejor vida que has podido tener en cuanto a paz espiritual y la esperanza que tienes en lo que viene a futuro. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo y te enlistas en el ejército de Jesucristo, pasas a ser entonces un target, un blanco de un adversario. Y ese es el próximo punto que tengo aquí, acerca de este adversario, porque el versículo 27 dice, firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios. Ok, mira, vas a tener un adversario. Yo el otro día que tuvimos la reunión de los siervos, tenía un punto que se me olvidó tocar en esa reunión, y era de que bacán, estamos todos uniendo esfuerzos y unándonos en familia para sacrificar nuestras vidas unánimemente o conjuntamente para el avance del reino de Dios en este mundo, y tenemos que esperar que va a haber oposición. ¿Okay? Para que no, guerra avisada, como dice mi mamá,
guerra avisada no mata soldados, y si lo matas por descuidado. Es decir, tú le entregas tu vida al Señor y te pones a su orden, acuérdate, vas a tener un adversario. Y fíjate que aquí justo quería hablar de eso, porque dice, ¿de qué adversario se refiere Pablo? Mira, ahí en Efesios 6:11, mira cómo lo pone Pablo. Me dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacerle frente a las artimañas del diablo. Dice, porque mira esto. Pues, ¿cuál es la lucha? La lucha era contra el carcelero, contra la gente de esta, en el caso de Pablo, contra la gente de esta ciudad que se paltearon. Puedes hablar toda tu religión, todo cosa, pero no te metas con el dinero. Y en lo que Pablo o sea, es decir, la fe en Jesucristo empezó a afectar su cartera. Entonces ahí tú sabes, si se molestan y si dan problemas. Bueno, igual tú estás queriendo servir al Señor, no sé cuánto empiezas, y entonces empiezas a tener problemas con tu esposa, empiezas a tener problemas con tu esposo, y hay fricciones, y hay ataques, y hay ataques. Pero ¿quiénes son los adversarios? ¿Son estas personas? Bueno, quería que viéramos aquí en Efesios 6:12, Pablo, o el Señor a través de Pablo nos dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Mira, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Nuestra lucha no es contra los problemas, digamos, que se ven, y las palabras me vienen en inglés, the untrained eye. Es como para el ojo que no está entrenado. Entonces mi problema es mi esposa, o yo soy el problema para mi esposa, o el problema es este pata, o el problema es este otro. Eso es como quien dice en forma superficial, pero si tú te elevas, te das cuenta que el problema no es con gente, y la palabra de Dios lo enseña. El problema y el adversario en última instancia no son la gente, sino que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan. Es decir, bueno, de forma clara Pedro nos los pone en primera de Pedro 5:8, dice, practiquen dominio propio y manténganse alerta, porque su enemigo o su adversario, ¿quién? El diablo. Su adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿quién es el adversario? El diablo y sus secuaces. Y eso, mira, eso no es que soy yo de anticuado y usando cuentos de viejitas, de que si el diablo y los demonios. Eso está en la palabra de Dios y lo enseña de forma categórica. Los seres humanos tienen un enemigo, y sobre todo los hijos de Dios, los que le han entregado sus vidas a Jesucristo, tienen un enemigo que la Escritura lo llama el diablo, con sus demonios, y van a venir aquí a dar problemas, a dar resistencia en la medida en que nosotros nos hacemos disponibles para el avance, para que el Señor nos utilice en el avance de su reino. Fíjate que dice que es señal, que para ustedes es señal de salvación. Dice, sin temor alguno, en el versículo 28, dice, sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios. ¿Cómo esto que, porque el enemigo me ataque, es como señal de mi salvación? Mira, si el enemigo te ataca, es porque te considera una amenaza. ¿Ok? Si tú estás muerto espiritualmente y no eres una amenaza y estás viviendo para tus propios goles o tus propios fines, o fines egoístas, entonces el enemigo no representa una amenaza para el enemigo. Pero si el enemigo te ataca es porque te considera una amenaza. Solo los que están vivos espiritualmente, los que son luz en este mundo, los que conocen al Señor, los que están salvos, pueden ser amenazas para el diablo. Por lo que entonces vemos, mira, que si el enemigo nos ataca, es porque nos considera una amenaza, porque estamos siendo o vamos a ser fructíferos para el reino de Dios. Entonces, mira, en cierta forma, los ataques del enemigo son de esperarse, y los ataques del enemigo, en cierta forma, son un honor.
Y no digo que debemos, como que dice, ser sadomasoquistas en ese aspecto, pero verlo necesitamos ánimo de cualquier lugar que venga. Y a veces cuando estamos pasando por estos ataques, es bueno entender, ¿sabes qué? Es un honor que el enemigo me esté atacando, porque eso significa, en cierta forma, que entonces mi vida o está siendo o va a ser muy pronto fructífero para el reino de Dios. Por eso entonces el enemigo se está tomando el fastidio, se está tomando la energía de venir y molestarme. ¿Ok? Entonces, mediten en eso. El versículo 29 dice, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Mira, hay un par de cositas en ese versículo que está cargado, pero la primera que quería que viéramos, dice, porque a ustedes se les ha concedido. Es por gracia, hermano, es por gracia. Mira, no es ustedes han logrado, sino a ustedes se les ha concedido creer en Cristo. No es algo, la salvación, el creer en Cristo, tu fe, no es algo que tú puedes decir, bueno, he logrado creer en Cristo, no, se te concedió, es un favor que Dios te ha dado. Fíjate que dice, no es a ustedes han logrado creer en Cristo, sino a ustedes se les ha concedido creer en Cristo. Mira, Juan 1:12 lo pone de esta manera, más a los que lo recibieron, hablando de Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados, del derecho de ser hijos de Dios. Y fíjate que dice, estos no nacen por la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Está diciendo que no es cuestión de voluntad humana, es cuestión de que Dios concede, es la voluntad de Dios. El Señor más tarde en Juan 6, enseña categóricamente a sus discípulos, dice que nadie puede venir a mí, a mí, si no lo trae el Padre que me envió. Jesucristo está diciendo, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. Y más adelante, en ese mismo capítulo, pero en el versículo 65, por eso les dije que, mira, nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Entonces, es por gracia. Es por gracia, es un favor que Dios hace. Y por eso es que la Escritura dice ahí en Hebreos 3:7, 3:15 y 4:7. Así será importante que lo dice 3 veces. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Porque creer en Jesucristo, ser salvo, no es algo que tú puedes decidir, no, yo lo voy a dejar, lo hago el año que viene, ahorita estoy muy joven, o bueno, no, ahorita estoy muy ocupado. No, eso es algo que Dios concede. Y la palabra advierte categóricamente, Hebreos 3:7, 3:15 y 4:7, dice, si ustedes oyen hoy su voz, la voz del Señor llamándote, no endurezcan el corazón, porque es por gracia. Y como nadie viene a Jesucristo a menos que el Padre lo traiga, y los métodos que el Padre trae son variados, pero cada quien sabe el momento que estás recibiendo el llamado de Dios. No digas, no lo pospongas, o por lo menos entiende, para que cuando estés compartiendo el Señor les dejes esa advertencia a la gente. No pospongas tú entregar tu vida al Señor, porque no hay eso es algo que Dios está hablando hoy, ¿no? Pero no hay, digamos, no hay certeza de que vas a volver a escuchar esa voz, ese llamado, el día de mañana. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. ¿Okay? Ese es el primer punto que veía aquí, pero ustedes se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando de que, veíamos que la razón de nuestra existencia era conocer a Dios y darlo a conocer. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? Conocer a Dios y darlo a conocer. Bueno, aquí en el versículo 29, en cierta forma, conecta con lo que estábamos hablando, porque dice ahí, mira, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. ¿Cómo así? Mira, creer en Cristo es tu parte de conocer a Dios. Nadie puede conocer a Dios a menos que crea en Cristo. Creas que en Cristo está perdonado y utilice esa fe para acercarse a Dios. Pero
no es solo conocer a Dios, sino darlo a conocer. Y para tú dar a conocer, esa es la parte de sufrir por Él. Entonces fíjate que si a ustedes se les ha conseguido no solo creer en Cristo, conocer a Dios, sino también sufrir por Él para darlo a conocer. ¿Cuál es el punto? Mira, Dios nos bendice para hacer bendición. Vamos a estar claros de esto, porque en nuestro narcisismo natural, en el cual todos nacemos, en nuestro egocentrismo y nuestra inseguridad, entonces siempre tomamos las cosas así que yo, para mí, y como que hemos vivido y hemos desarrollado nuestra personalidad alrededor de esa perspectiva, y resulta que esa perspectiva está equivocada. El punto no es mí, yo, sino Dios nos bendice para hacer bendición. Mira, no estamos llamados a ser barriles de contenedores de contención de bendiciones. Vamos a dispensar una vez por todas de esta visión de que nos acercamos a Dios con esta perspectiva de que somos barriles de bendición y le vimos más bendición, Señor, dame más, dame esto, ahora tengo esto, ahora tengo lo otro, ven. O sea, y no estamos llamados a ser barriles de contención de bendiciones, sino más bien canales de bendición. O sea, no canales, no barriles, sino canales. Tenemos que vernos a nosotros mismos no como barriles de contención de bendiciones, sino canales mediante los cuales las bendiciones de Dios fluyen a los demás. Entonces, recuerden eso, mira, no estamos llamados a ser barriles de contención de bendiciones, sino canales de bendición. Canales mediante los cuales las bendiciones de Dios fluyen a lo demás. Después de todo, el Señor lo enseña. Ahí no está grabado en los evangelios, pero en Hechos 20:35 lo menciona. Lo han escuchado este dicho. Dice, es más dicha, pues de más bendición el dar que el recibir. ¿Okay? Es más bendición el dar que el recibir. Estamos llamados nosotros a ser canales de bendición. Eso apunta con todo lo que el Señor, las bendiciones de Dios. Porque ¿sabe qué pasa? Si nosotros nos convertimos en barriles, contenedores de bendiciones, terminamos haciendo a las bendiciones de Dios un ídolo. ¿Okay? Lo que Dios bendice, nosotros debemos estar dispuestos a dejarlo ir. Eso está con el dinero, eso está con el amor que recibimos. No es para que Dios me ama, para que me ame y yo soy, este es el fin de la historia. No, Dios me ama para que su amor, para que yo me convierta en un canal mediante el cual las personas que todavía no lo conocen y los que lo conocen puedan disfrutar de su amor a través mío. El Señor me bendice con bienes materiales, no para que yo establezca mi vida y me sienta seguro y básicamente haga las bendiciones que el Señor me ha dado un ídolo, sino más bien para que sea una expresión del amor de Dios y de la seguridad que ahora tengo en Él, y las bendiciones pasan por mí como si yo fuera un canal de bendición en el cual tienen oportunidad de llegar a otro destino. No estamos llamados a ser barriles de contención de bendiciones, sino canales de bendición, canales mediante los cuales la bendición de Dios fluye a los demás. Hay más dicha, dice el Señor, hay más dicha en dar que en recibir. Ok, ¿qué vimos hoy? A manera de resumen, hoy aprendimos primero, que vivir una vida digna del Señor, una vida que complazca el corazón de Jesucristo, es de raíz vivir una vida dedicada al avance del reino de Dios en este mundo. Luego fuimos exhortados a mantenernos firmes en la lucha. ¿Qué lucha? La lucha de cultivar nuestra fe de manera tal que esta fe nos habilite a estar dispuestos a sufrir por el avance del reino de Dios en los demás. La lucha de mantener una mente comprometida con el reino de Dios, que después de todo es el mensaje principal de este primer capítulo que estamos terminando hoy. Aprendimos que tenemos un adversario en esa lucha. Y que si el enemigo nos ataca es porque nos considera una amenaza, porque estamos siendo o vamos a ser fructíferos para el reino de Dios. También aprendimos que nuestra salvación es por gracia. No es que ustedes han logrado, sino a ustedes se les ha concedido creer en Cristo. Así que si ustedes oyen su voz hoy, no endurezcan el corazón. Y que, acabamos de ver, que no estamos llamados a ser barriles de contención de bendiciones, sino canales de bendición.
canales mediante los cuales las bendiciones de Dios fluyen a los demás. Hechos 20:35 dice el Señor: hay más dicha en el dar que en recibir. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más. No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda: eres amado, eres amado, eres amado.